documentación de Postgres, por el ejemplo este del save point que no está funcionando bien, pero bueno, salvo que encontré pues que en estas últimas versiones más recientes de Postgres, como desde la 12 para acá, en lugar de retornar con el rollback to save point, utiliza el release save point. eh, pues todo lo demás está bien, es decir, el rollback to save point hasta la versión 9 algo se supone funciona y de ahí en adelante release debería ser el que funcione, sin embargo me sale el mismo error, entonces voy a seguir mirando a ver si es un problema del PGAdmin, que es el gestor, porque es muy extraño, pero la documentación, digamos que lo único que encontré es que en estas últimas versiones, en lugar del rollback, como les digo, es release save point, my save, pues el nombre del save point. Sin embargo, al ejecutarlo con release, pues sale exactamente lo mismo, el mismo problema que teníamos ahora. Entonces puede ser un problema del PGAdmin, supongo, pero entonces tengo que mirarlo pues un poco más en detalle para comentárselo la próxima semana. ¿De acuerdo? Bien, entonces regresando a lo que estábamos hablando, que es particularmente de los triggers, pues vamos a hacer un par de ejemplos más, ¿no? El anterior vimos que era más que un trigger de auditoría, era un trigger de restricción. Vamos a mirar otro ejemplo que consiste ahora sí en crear un trigger de auditoría, un trigger que permita auditar las modificaciones de la tabla payments de la base de datos Classic Models. Es decir, lo que vamos a construir ahorita es un trigger que cada vez que se ejecute o que se dispare cada vez que se haga una operación de update sobre la tabla de pagos. ¿Ok? Entonces vuelve y juega. Lo primero que hay que hacer es crear la función, pero como la función lo que va a hacer es llenar una tabla de auditoría, entonces previo a crear la función, vamos a crear primero una tabla que va a servir para esa auditoría. Entonces vamos a crear una tabla que se llama outpago, ¿cierto? Esa tabla outpago va a tener los siguientes campos. El número del cliente anterior, es decir, del registro antes de la modificación. Todos esos que dicen AND son los valores de los campos antes de la actualización. Entonces, el número del cliente, el número de verificación, la fecha de pago, el monto del pago, el número del... Bueno, eso es de los datos anteriores. Y todos los que dicen ACT van a almacenar los valores de los campos luego de la actualización, luego de la modificación. Entonces, los mismos campos que acabo de mencionar, pero con los valores que van a quedar después de la modificación. El número de cliente actual, el número de chequeo de verificación actual, la fecha de apego actual, el monto actual y adicionalmente voy a crear un campo usuario para que registre el nombre del usuario que ejecutó la modificación y voy a agregar un campo fecha para que se guarde la fecha y hora en la que se hace la modificación. Estos dos últimos campos por defecto van a tener, para el caso del usuario, default user. Ese default user quiere decir que por defecto va a almacenar el nombre del usuario que está ejecutando la transacción o la instrucción. Y en el caso de la fecha, que es de tipo timestamp, por defecto va a asignar la función now. La función now lo que hace es retornar la fecha y hora actual del sistema. ¿Ok? Entonces, primero creamos la tabla auditoría, luego creamos la función que se va a ejecutar cuando el trigger se dispara y en tercer lugar vamos a ejecutar el trigger. Entonces, empiecen por favor creando la tabla de auditoría, la que está ahí. Por favor, la van creando y en cuanto la tengan creada, me cuentan.
Cuando tengan la tabla creada me avisan, por favor. Ya, profe. Listo. Entonces, una vez creada la tabla, vamos a crear la función. La función que la vamos a llamar FunAuditaPago. Nuevamente retorna un trigger y se define como, pues lo que va a hacer realmente, lo que se va a hacer es que cada que se modifique la tabla Payments, se va a hacer una inserción en esa tabla que acabamos de crear. Vamos a hacer una inserción en la tabla OutPago, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a registrar? Vamos a registrar en los campos número de cliente anterior, número de verificación anterior, fecha de pago anterior, monto anterior, número de cliente actual, el número de verificación actual, pago, fecha de pago actual y monto. Miren que en este caso en el insert yo estoy especificando sobre qué campos voy a hacer la inserción, dado que hay dos campos en los que la inserción se va a hacer por defecto, que es el campo user y el campo fecha, el campo usuario y el campo fecha. Entonces, por eso especifico sobre qué campos voy a hacer la inserción explícita y los valores que le voy a mandar son el old.customer old.customer check number, old.payment date, old.amount, que son, recuerden, los que tienen el prefijo old, son los valores de los campos antes de la operación. Y además voy a agregar, a registrar el new.customer number, new.check number, new.payment date, new.amount, que son los valores de los campos luego de ejecutar la actualización. Eso es lo que hace el trigger. Ir llenando para cada modificación, ir llenando la tabla de auditoría. Cuando lo hayan implementado, me cuentan para pasar a la siguiente. Profe, Señor. una pregunta. Sí. Cuando en una transacción, una operación falla, o sea, por X motivo que digamos que se ha repetido o algo, una inserción, el resto de código que siga después de esa instrucción se separa, no se ejecuta nada más.
Si es una transacción, sí, ¿no? Porque recuerden que la transacción por la propiedad de atomicidad implica o que se ejecuta todo o no se ejecuta nada. En el único caso en que puedan haber instrucciones que sí se ejecutan es cuando usamos los puntos de verificación o de recuperación, que es, digamos, el problema que estamos teniendo con el ejemplo. La lógica de los puntos de recuperación es que yo pueda volver a un estado anterior y no se ejecuta lo que está en ese pedacito y lo demás sí se puede ejecutar. Mm, pero pues no sé qué problema, o sea, no entiendo el problema si se debe al PG Admin, que no nos está saliendo porque, como les dije, pues verifiqué la documentación y efectivamente está bien. Pero como en conclusión, sí, todo lo que está en una transacción no se ejecuta todo, no se ejecuta nada. Ya bueno, que si la inserción que está antes del rollback funciona, el rollback funciona. Si no, no, o sea, ahorita hacemos la prueba y funciona. Pero pues ahí sí, si usted dice que debería funcionar con el error, pues ahí sí no, complicado. Sí, porque es que el rollback, digamos que la lógica del rollback es que él se ejecuta cuando hay un problema. Entonces, si la inserción que hay antes del rollback no genera problema, pues el rollback no se tiene que ejecutar porque, pues porque no hubo un problema. ¿Sí me va a entender? Ya, pero mira que yo hice esa prueba y el rollback se ejecuta. O sea, inserte algo y el rollback se ejecuta y lo que hace es como eliminar el dato que se insertó. ¿Ya? Por ejemplo, si inserté Bogotá con código 9, por ejemplo, y después hace un Ya. rollback al save point que está antes de la inserción, se elimina Bogotá de 9 y sigue con el Hasta, código que, que siga. bueno, eso es bueno, ese es un punto interesante, pero digamos que no está, no está dentro de lo que debería ser, porque no está en la lógica de lo que es el rollback. ¿Cierto? Sí, ya te entiendo. Es decir, si la instrucción no genera problema, el rollback puede deshacer lo que está hasta el punto de recuperación, pero eso no tendría mucho sentido. Entonces ahí, bueno, ahí tengo que mirar entonces incluso con más cuidado. Gracias, Juan Camilo. Porque digamos que se sale dentro de lo que es la lógica del rollback, ¿sí me va a entender? Sí, sí, claro, porque se está ejecutando siempre. Entonces, Sí, porque no tiene sentido, por ejemplo, que yo ejecute una instrucción e inmediatamente la deshaga. La idea es que él debe deshacer o volver a un punto estable antes de que se genere el error. Y el rollback, digamos, la lógica del rollback es un poco para eso. Voy a revisar un poco más en detalle la documentación Pero se porque, supone entonces que el rollback solo se ejecuta cuando hay que abortar ya porque hubo un fallo, ¿no? No debería ejecutarse si es exitoso, ¿no? Debería seguir derecho con las siguientes instrucciones, ¿no? exactamente, en los puntos de recuperación debería seguir exactamente. Porque esa sería como la lógica, ¿no? Es decir, no perder todo lo de la todo lo que estaba en la transacción. Y ahí es donde yo encuentro que no se está comportando como debería comportarse. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hicimos el otro ejemplo? Pues el que generaba el problema luego del commit, entonces hago un rollback para volver al punto estable anterior, antes de la transacción. ¿Ya crearon la función? sí, pero Muy bien. Entonces lo siguiente es crear el trigger.
Yo voy a ir ejecutándolo también de una vez acá. Creo la tabla de auditoría. Creo la función. Y creo el trigger. Bien, si ya crearon el trigger, hagamos primero un select asterisco a esa tabla que creamos, pues para verificar que efectivamente está vacía. ¿Cómo era que se llamaba ahora? Out pago. Out pago. Ah, from. Ok, entonces si hacemos un select a esa tabla out pago que acabamos de crear, efectivamente está vacía. Vamos a hacer un update sobre, sobre la tabla que es sobre payment, ¿cierto? Ok. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, verifiquemos aquí select, voy a mirar qué datos hay en la tabla payments para modificar uno en particular, select asterisco from payments. Digamos que voy a modificar todos los pagos de ese cliente 103. Entonces, digamos que voy a hacer un update de la tabla payments. Set, lo que voy a hacer es cambiar el monto a amount. Le voy a asignar lo que tiene por 1.05. Voy a incrementar en el 5% el monto pagado de todos los pagos realizados por el cliente 103, where customer number igual a 103. Entonces miren que cuando ejecutemos este update, automáticamente se debe ejecutar el trigger, y el trigger lo que va a hacer es ir llenando la tabla pues out pago, ¿no? Entonces voy a ejecutar el update, error de sintaxis, amount a por 1.05. Amount. Listo, se modificaron 3 registros. Entonces, ahora nuevamente voy a hacer un select sobre out pago y pues ya tiene que haber pues los 3 registros que corresponden a los 3 registros que se modificaron, ¿no? Entonces, miremos qué quedó ahora en la tabla out pago. Queda el número de cliente anterior, 103, el número de verificación anterior, la fecha de pago anterior, el monto anterior y el número de cliente actual, pues no se modificó, es el mismo. El número de verificación no se modificó, es el mismo. La fecha de pago no se modificó, entonces es la misma, pero el monto sí se modificó.
¿cierto? Entonces cambia, por ejemplo, en el primer registro de 5.307.98 a 5.573.37. De 16.560.3 a 17.388.15 y de 2.311.68 a 2.427.26. Pero adicionalmente almacenó cuál fue el usuario que hizo la modificación y cuál fue la fecha y hora. Bueno, ahí tienes el servidor tiene una fecha ahí de 4:56, la fecha y hora en que se hizo la modificación. ¿De acuerdo? ¿Lo verificaron? Sí, señor. Miren que este tiene, digamos, sirve, pero de todas maneras tiene algo como de desperdicio de memoria, en el sentido de que hay campos que no se modificaron y que se están llenando de todas y se están volviendo a almacenar, ¿no? La mayoría de los campos no se modificaron y se están almacenando, pues el valor anterior y el valor nuevo o el valor actual es el mismo. Entonces, eso se puede mejorar un poco haciendo que se almacenen solamente los campos que se hayan modificado. ¿Vale? Eso lo vamos a ver luego en otro ejemplo. Volvamos entonces acá, vamos a mirar un ejemplo adicional. Ahora vamos a crear un trigger que permita auditar las modificaciones del campo hire date. Ahora sí, en particular voy a poner el foco de atención en el campo hire date en la tabla employees de la base de datos Classic Models. Entonces, que cualquier modificación del campo hire date en employees, pues se almacene en una tabla de auditoría. Entonces, lo primero es crear la tabla para la auditoría con los campos emp número, el hire date anterior, el hire date actual, el usuario y la fecha. Entonces, esta que no estoy seguro, creo que no está aquí. No, no la tengo acá. Entonces voy a poner acá. Entonces vamos a crear primero la tabla. Create table la voy a llamar a outemp, que va a tener el número del empleado, el hire date anterior y el hire date actual. Pero además el usuario, new hire date, no sé cuánto si aquí el usuario y la fecha, que además falta crear el usuario que va a ser, al igual que el anterior, va a ser varchar, de qué tamaño declaramos el varchar anteriormente. Varchar 20. Default user. Lo voy a poner por líneas aquí para que ustedes logren verlo. Y la fecha, que va a ser timestamp default now. Listo. Primero es crear entonces la tabla de auditoría. Como el número del empleado no se va a cambiar, entonces solo creo una tabla de número del empleado y ahí puedo guardar el anterior o el actual porque va a ser el mismo valor.
Sí, cuando creen la tabla me avisan. Ya, pero ¿Listo? Bien. Entonces el siguiente paso es crear la función. Entonces la función que ejecutará el trigger la vamos a llamar funActEmp, que retorna un trigger y que se define como una inserción en la tabla. Ah, bueno, aquí creo que tengo un nombre distinto de cómo la creé. Outemp. Bueno, aquí en el inserting to el nombre de la tabla como lo hayan acabado de crear. Eh, los campos en los que se va a hacer la inserción. Repito que son explícitos dado que el usuario y la fecha pues van a tomar los valores por defecto y lo que voy a almacenar es el número del empleado anterior, la fecha de vinculación anterior y la fecha de vinculación actual. Y listo. Cuando hayan implementado la función me cuentan.
¿Ya crearon una función, muchachos? Sí, señor. Bien. Y finalmente creamos el trigger. Miren que hasta ahora todos los ejemplos que hemos ejecutado han sido triggers de fila. Por eso en todos los ejemplos se ha incluido la instrucción for each row, ¿no? Quiere decir que se va a ejecutar por cada fila que se afecte con la función de actualización. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un trigger de operación en el cual no se incluiría el for each row. Bueno, yo voy llevando para allá los ejemplos. Y aquí la tabla, yo la llamé fue out en error de sintaxis. A ver, hire date. Ah, ok, aquí es un punto y coma. No, profe, le falta el paréntesis. Ah, El no, mentira. paréntesis. Coma y cerrar paréntesis aquí, ¿no? Sí. Ajá. Listo, muy bien. Y finalmente creamos el trigger. Listo. Verificamos que efectivamente la tabla está vacía. Está vacía. Y hagamos un update. Miremos a ver cuál voy a modificar. Select asterisco from employees. Cojamos este primero. Digamos que voy a modificar la fecha de vinculación del 10/02. ¿Qué fecha tiene? Aquí no está el hire date.
Ah, miércoles. No, es que este hire date, esto es de la tabla, esto es de la base de datos de employees, no, esto no es Classic Models, que es donde está donde está el hire date. Miremos acá. Esto está en la base de datos. Aquí. La creé donde no era. Entonces vuelve y juega. Volverlo a crear aquí. Para este esquema, act, ejecuto. Creo la función. Y aquí era que me faltaba un paréntesis, ¿no? Ejecuto. Y creo el trigger. Y ejecuto. Listo. Y finalmente entonces hagamos un select asterisco from employees. Y ahora sí, digamos que voy a modificar el 1001 que tiene un hire date del 26 de junio del 86. Entonces, vamos a hacer un update. Employees. Set. Hire date. Le voy a asignar, digámosle que en lugar del 26 de junio del 86, le voy a asignar el 1990 01 01. Where en número igual a 10001. Ok, ahora hacemos un select asterisco from, ¿cómo se llamaba la tabla? Y efectivamente me la llena con pues, el número del empleado que se modificó, la fecha anterior que es el 26 de junio del 86 y la fecha actual que fue el 1 de enero de 1990, pero al mismo tiempo yo verifico que efectivamente en la tabla employees pues se haya hecho esa modificación. Employees, where emp número sea igual al 10001. Y efectivamente la fecha está cambiada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces trabajen ustedes en este ejercicio. Van a crear un trigger que permita almacenar en una tabla de auditoría, hay que crear la tabla, los registros que se eliminen de la tabla orders. Se debe incluir la fecha y el usuario que realiza la transacción. Entonces, crear un trigger mejor que almacene en una tabla de auditoría los registros que se eliminen de la tabla orders.
Manos a la obra, por favor. Profe, ¿todos los datos de order o solo el número de order? Todos los datos de la tabla order, o sea, toda la fila. Toda la fila que se borra se tiene que guardar completica en la tabla de auditoría. ¿Solo los viejos? Sí, porque los nuevos van a ser null. Ah, va a ver. Aquí. Sí, acuérdense que después del delete, los new son null porque, pues, porque se borran.
Cuando tengan solución la pueden compartir. Pues, ¿cómo puedo borrar un trigger? ¿Cómo sería la sintaxis? Drop trigger, nombre del trigger. Por acá está. O desde el PG admin, pues con el clic derecho también. Epa. Drop trigger, nombre del trigger o nombre de la tabla. Pero tengo una pregunta, uno desde la tabla de auditoría, uno puede meter una tupla o sea, como devolver la tupla, por decirlo así. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, digamos en este ejercicio, que si uno borra una tupla o sea, un registro de la tabla orders, entonces ella se va para la tabla de auditoría, pues, de órdenes. Entonces, si quiero Ajá. devolverla, ¿cómo se hace? No hay un deshacer No, pero no sé, ¿no funcionaría con el insert? O sea, insert de tal lado, ¿no serviría? sí, pues se hace la consulta de los valores en la tabla de auditoría y los inserta ya en la otra tabla. Ah, bueno, listo, bro. Ya. Entonces, Ok.
Ya pueden ir compartiendo ahí en el chat la creación de la tabla, por lo menos. Ok. Daniel por aquí nos mandó crear la tabla. Tin, tin, tin. Y está creando también en la función. No alcanzó a ver. No, ah, no. La tabla solamente. Esto no es de Classic Models, ¿no? Listo, muy bien. Y la función, si la tienen, también la pueden compartir de una vez. Si alguien tiene la función, la puede compartir de una vez en el chat. Yo tengo la función, pero tengo las variables diferentes de la tabla, creo el compañero. Oh, ok. Bueno, entonces, o si Daniel la tiene, ya que creamos la... Sí, pero sino que tengo una duda con el return. Sería return.all, ¿cierto? Eso no estoy seguro. No sé si el No, compañero. compartirla, por favor. Miramos. El return es null o new, dependiendo de... Ok.
Porque Entonces, cuando tiene return null, ¿qué significaría? es que no se hace la transacción, que es normalmente, por ejemplo, el return null lo usamos en el caso del trigger para restricciones, ¿no? O para chequeo. Entonces, cuando no cumple, digamos, el parámetro con el cual necesitamos que se haga la inserción, el return null bloquea la instrucción. Ah, listo, listo. Pues. Profe, hay un error con una coma, creo que me faltó. ¿En dónde? Antes del all.zip date, en el required date, me faltó una coma. Ok. Pero ahí me arroja un error con el return y es la duda que tenía. Vamos a ver. Insert into. ¿Y el punto y coma? Sí, el punto y Sí, coma. el punto y coma antes de... Qué pena. Aquí en el paréntesis. Listo. Y pues lo último que queda es hacer el trigger, ¿no? Propiamente dicho. Si lo tenés. Listo. Create trigger, 3 audio orders after update. Ok, este sería. Ahí el evento no sería update, sino delete, ¿no? Porque es para cuando se vayan a eliminar, Daniel. Ok, sí, tiene razón. Y entonces en ese caso, es mejor hacer before. Digamos, antes de la eliminación, voy a coger los datos y los voy a insertar en la tabla de auditoría. ¿Ok? Entonces, before delete, el momento es antes y el evento es delete. Y listo. Muy bien. ¿Claro para todos? Bien. ¿Qué pasa si se pone after? Si se pone after, bueno, realmente tendríamos que ejecutarlo para ver porque es probable que se pierdan los datos después de la eliminación. No estoy, en este momento no estoy muy seguro que sí queden con los sold. Es probable que los sold queden en null. Entonces, para evitar que los datos sold queden en null, porque se ejecuta después, es mejor asegurarse de hacerlo antes de la eliminación. Pero no estoy al 100 seguro. Normalmente, digamos, lo que uno hace en los delete es ejecutar los triggers antes de que se eliminen los datos para evitar perderlos. Les decía que, bueno, el ejercicio 2 se los voy a dejar de tarea para que lo hagan en el transcurso de la semana,
Y lo que nos queda para la próxima semana, entonces, empezaremos con un par de ejemplos de triggers de operación, porque todos los ejemplos que hicimos hoy fueron triggers de fila, todos teníamos un for each row, entonces la próxima semana vemos triggers de operación, un par de ejemplos, y lo siguiente será hacer una práctica sobre lo de la clase anterior, que eran las vistas y las consultas correlacionadas, y sobre triggers particularmente, que fue lo que vimos esta semana, ¿de acuerdo? Con eso estaríamos cerrando el tema del curso y creo que para este viernes se entrega otra vez de avance del proyecto final, ¿cierto? Si no estoy mal, les voy a poner el enlace para que lo carguen con las correcciones de la entrega anterior más lo de la nueva entrega. Tengan en cuenta, por favor, que en la parte de los requerimientos de software, de los funcionales, pues utilizar un formato adecuado para la presentación de los requerimientos, como ya pues les he ido a los que han pedido asesoría, ya se los he ido diciendo un poco más en detalle. Entonces, bueno, solo era eso. Y ya, muchachos. Bueno, también les quería decir algo y estaba dudoso si decírselos o no, porque finalmente el semestre ya se acabó prácticamente. Pero muchachos, yo sinceramente les cuento que, y hoy particularmente me ha pasado, que estoy muy, muy, muy desanimado porque es que la interacción de ustedes en la clase es mínima, es casi cero. O sea, los que interactúan son 2 o 3 personas y eso que a veces me toca esperar y esperar y esperar a que alguien conteste y eso o sea, eso genera pues un ambiente bastante aburridor, ¿no? Y genera un desánimo. Hoy particularmente me ha generado un desánimo altísimo porque yo siento en algunos momentos que estoy hablando solo, que estoy grabando simplemente un video, pero que no tengo a nadie con quien interactuar. Ese es un tema pues que con ustedes ya había ocurrido desde que les di FADA el semestre pasado y este semestre otra vez, pero pues la situación llega a un punto en que uno se desmotiva completamente porque no tiene un eco del lado de los estudiantes. Como les digo, siempre son 2 o 3 personas las que interactúan, pero hay incluso momentos en que nadie, como que yo me quedo, que hubo, bueno, digan algo, y eso pues no solamente es desmotivante para el profesor, sino que hace que la dinámica de la clase sea pues muy aburridora. Entonces ahí para que lo reflexionen, porque no sabemos pues cuánto tiempo más vamos a seguir con virtualidad, pero bueno, ya ustedes sabrán cómo aprovechar mejor los espacios. Entonces eso era todo. Nos vemos la próxima semana, muchachos, que les rinda. Feliz resto de día. Hasta luego, profe. Súper, muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego. profe.